de las técnicas de aprendizaje que quedaron grabadas en mi memoria y que yo creo que en lo personal, para aprender verdades bíblicas, pasajes bíblicos e incluso materia de estudios extra o adicionales, este es un consejo para los estudiantes también, y es que la clave para el aprendizaje es la repetición. Mientras más lean el mismo documento, más lo aprenderán. Cuando lo memoricen, mientras más lo repitan, más lo recordarán también. Por lo tanto, vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Corintios capítulo 1. Y vamos a prestar atención a la exposición de las Escrituras. Voy a dar lectura desde el versículo 10 hasta el versículo 13. 1 Corintios capítulo 1, versículo 10 al versículo 13. Tenemos aquí al apóstol Pablo escribiendo una carta a los hermanos de la iglesia de Corinto. El apóstol Pablo había tomado parte en la fundación de esta iglesia. Fundó la iglesia, compartió la sana doctrina, luego el apóstol Pablo continuó con sus viajes misioneros y en un momento determinado, encontrándose en Éfeso, recibe noticias acerca de cómo estaba funcionando la iglesia en Corinto. Por lo general, las cartas de Pablo son ricas en doctrina bíblica. Sin embargo, como dice un predicador norteamericano en cuanto a la carta a los Corintios, este es un gran regañazo que el apóstol Pablo envía a esta congregación. De los registros de iglesias locales que tenemos en el Nuevo Testamento, esta es la iglesia más conflictiva, la iglesia con más complicaciones, la iglesia con más dificultades. Y a esta iglesia es que el apóstol Pablo dirige 16 capítulos repletos de palabra de Dios, que de hecho todos y cada uno de los versículos contenidos en estos capítulos son palabra de Dios, así como el resto de las Escrituras. Y el apóstol Pablo escribe las siguientes palabras dentro de todos estos capítulos. Voy a leer solamente del versículo 10 al 13 del capítulo 1, y dice lo siguiente: Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros, o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Bien, esta es palabra de Dios. El apóstol Pablo era un hombre que tenía un corazón dispuesto a la obra de Dios. Y como les mencionaba en la introducción, antes de la lectura, el apóstol Pablo se encontraba en Éfeso cuando recibe noticias de unos hermanos que son aquí mencionados como los de Cloé. Traen un mensaje a Pablo y le dicen: Pablo, la iglesia que tú fundaste tiene serios problemas. Hay serios problemas en cuanto a la unidad de la iglesia. Hay ciertos problemas en cuanto a la moralidad de la iglesia. Están murmurando, están diciendo que tú no eres un verdadero apóstol. Están cuestionando tu mensaje, están cuestionando tu evangelio. Es un desorden. Empiezan las reuniones de adoración y cada quien habla en lengua, y la gente que está llegando a la iglesia piensa que estamos locos porque todos somos desordenados. Hay cuestionamiento en cuanto a la doctrina, están negando la resurrección. Haz algo. Entonces el apóstol Pablo siente un genuino sentir en su corazón, una angustia, un pesar, un dolor. Porque todo aquel que tiene un llamado a servir a Dios, cuando ve dificultades en la iglesia, siente un dolor en su corazón, una angustia. Y el apóstol Pablo tiene ese sentir de gran dolor. Pero esta angustia pastoral, este dolor pastoral que siente el apóstol Pablo, lo manifiesta no con ira, no con rabia, sino con un clamor, con un ruego, con una súplica a la iglesia. Por eso escribe el apóstol Pablo y dice: os ruego. Cuando un pastor es invitado a una iglesia local por primera vez, dentro de todo lo que hace en su sermón, lo principal que un pastor hace es exponer la palabra, de tal manera que llega a la iglesia, lee las Escrituras y las explica para que los hermanos puedan comprender y así edificar la iglesia. Cuando hay una mayor confianza entre el pastor o el predicador invitado y la iglesia local, el pastor explica o expone la palabra, pero además toma un grado de cercanía mayor y comienza a exhortar. De tal manera que
Como hay una confianza mayor, este ministro tiene la confianza de señalar ciertos errores y tratar con los errores particulares de la iglesia, bíblicamente, sin el deseo de desquitarse con la iglesia ni de mandarle una reprensión que no puedan soportar, sino con la intención de corregir lo deficiente en la iglesia. Pero cuando se ha desarrollado un grado de confianza mayor y una familiaridad y un amor dentro de la iglesia, el ministro no solamente expone las escrituras, no solamente exhorta a los hermanos, sino que además les ruega, porque llega un momento en el cual el corazón del ministro ya no sabe qué hacer. Y lo único que hace es: hermano, les ruego, por favor, hagan lo siguiente. Y aquí tenemos el ruego de un apóstol. Os ruego pues, hermanos. Pablo se considera a sí mismo un hermano de los corintios. El catolicismo romano lamentablemente ha generado, este mal también lo encontramos en el mundo evangélico, una estructura de jerarquía que no es bíblica, de tal manera que se le dirige a una persona en particular con una reverencia mayor de la cual se debe ser tratada a las personas. Ahora sabemos que el ministerio merece honra, eso lo sabemos. ¿Por qué? Porque determinadas personas que el Señor ha llamado para llevar la carga de un ministerio, para poder apacentar un rebaño. Entonces hay una honra particular en la predicación de la palabra. Sin embargo, el catolicismo romano lo que ha hecho es generar una estructura de un papa que es el vicario de Cristo en la tierra, supuestamente, con un magisterio, y ellos cuando hablan o emiten doctrina están hablando directamente palabra de Dios. Esos son conceptos que son incorrectos. Ni Pablo ni Pedro en la palabra de Dios se consideraron a sí mismos papas ni autoridades por encima de los demás. Pablo menciona a los corintios como sus hermanos. Hermanos en conflictos, en discusiones, en peleas, son sus hermanos. ¿Por qué? Porque para empezar todos somos descendientes de la primera pareja humana. Pero más que eso, todos los que pertenecemos a la iglesia, al cuerpo de Cristo, todos, sin excepción, los que verdaderamente somos salvos, hemos sido salvados por el mismo Cristo, por el mismo sacrificio, por la misma sangre. Tenemos el mismo espíritu. Adoramos al mismo Dios. Entonces Pablo se considera a sí mismo un hermano de estos creyentes que están en Corinto. Por eso el apóstol Pablo les ruega como a hermanos. Lo que el apóstol Pablo está haciendo es que no se está enseñoreando de la iglesia. Lo que Pablo está haciendo es que le está tomando la posición de los hermanos que son más débiles en la fe para remecerles un poquito y rogarles y suplicarles que ya comiencen a crecer en la fe. Pablo no está en un altar diciéndole: ya pues suban a la posición en la cual yo estoy. Pablo no está haciendo eso. Pablo lo que está haciendo es bajar a esa condición de madurez y suplicarles: por favor, es la hora de madurar, es la hora de dar frutos. Pablo hace algo sumamente importante y algo que todo ministro debe hacer. Pablo invoca el nombre de Cristo. Dice: os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí el apóstol Pablo trae a cita un nombre que es sobre todo nombre. Aquí el apóstol Pablo menciona el nombre que, según el versículo 1, es el dueño de su propia vida y el dueño de su ministerio. Por eso Pablo escribe en 1 Corintios 1:1, dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo. Pablo no dice: yo soy apóstol de la iglesia de Antioquía, porque en la iglesia de Antioquía le impusieron las manos a Pablo y Bernabé para enviarlo a misiones. Pero Pablo no dice: yo soy apóstol de Antioquía. Él dice: yo soy apóstol de Jesucristo. Cuando un ministro es ordenado al ministerio o reconocido como un ministro, ese es un ministro de Cristo, sujeto al Señor. Él es su dueño. Pablo invoca el nombre de aquel que, según el versículo 2, es el santificador de la iglesia. Dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo. Cristo no solamente es el dueño del ministerio, sino que es el santificador de la iglesia. Este nombre que Pablo invoca, según el versículo 2 también, es omnipresente, está en todos lados, porque dice: llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, Cristo puede ser invocado en cualquier lugar del mundo, porque Él es omnipresente. Lo que está haciendo Pablo está citando al divino, al eterno. Por tanto, cuando Pablo cita el nombre de Cristo, está hablando con autoridad de parte del Señor. Según el versículo 4, el nombre de aquel que es invocado es el dador de gracia. Dice: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El dador de paz y dador de gracia, según lo que dice el versículo 4.
Según el versículo 5, el nombre que Pablo invoca es un nombre por medio del cual la iglesia es enriquecida. Dice el versículo 5, porque todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él. ¿En quién? En Cristo, mencionado en el versículo 4, 3, 2 y 1. Los corintios habían sido enriquecidos en Cristo, en toda palabra y en toda ciencia. Y aquí les voy a decir algo que es importante. Esta iglesia había sido fundada por Pablo. El mayor escritor del Nuevo Testamento fundó la iglesia a los corintios, o tomó parte en su fundación. El apóstol Pablo era un hombre bíblico, tenía una doctrina correcta, una predicación correcta, un corazón pastoral, tenía paciencia y sabiduría para con su iglesia. Y la iglesia estaba hecha un caos. A pesar de que fue fundada por Pablo, a pesar de que recibían cartas de Pablo, se cree que esta es la segunda carta a los corintios, que la primera no la tenemos en nuestra Biblia, se cree que esta es la segunda, y segunda a los corintios es realmente la tercera. Esta era una iglesia sumamente enriquecida en palabra, en doctrina y en ciencia, en conocimiento. Sin embargo, estaba hecha un desorden. Esto nos deja ver que, por más que el apóstol Pablo era un hombre que tenía una enseñanza excelente, eso no garantiza el funcionamiento correcto de la iglesia. Una iglesia puede tener un excelente predicador, un excelente maestro o excelentes maestros, excelentes discipuladores, pero si la iglesia no se compromete a vivir de acuerdo con la palabra que le es predicada, nada va a pasar en la iglesia. De verdad. Por eso el Señor Jesucristo, cuando las multitudes se fueron, se les fueron 6.000 al Señor en un día. Él le dice a los apóstoles, ¿quieren ustedes irse también con ellos? Pedro le dice, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Pero en la noche en la cual el Señor Jesucristo fue arrestado, todos corrieron y lo dejaron solo. Entonces el éxito de una iglesia y la permanencia de la gente en una iglesia no está determinado necesariamente por la calidad de la predicación o de la doctrina que se comparte desde el púlpito o del maestro que les está enseñando. La unidad y la permanencia de una iglesia depende de cómo los creyentes están practicando lo que se les está enseñando. Cristo es el enriquecedor de la iglesia. Según el versículo 6, el nombre que es invocado por Pablo es el nombre de aquel que es el centro del Evangelio. Dice, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Porque el Evangelio es el testimonio de Jesús. Cristo es el centro del Evangelio. Él debe primar en el mensaje de la predicación. Según el versículo 7, el nombre que Pablo invoca es aquel que vendrá por su iglesia. De manera que nada os falta ningún don esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, porque aquel que vino una primera vez prometió que vendría la segunda y efectivamente lo hará, porque Él cumple sus promesas. El nombre invocado por Pablo, según el versículo 8, es aquel que los preservará irreprensibles hasta el día de Cristo, porque Cristo no solamente nos salva, sino que Cristo se involucra en nuestra vida de una forma tal que el Señor nos preserva durante todos los días de nuestra vida hasta que algún día nos presentemos delante de Él como irreprensibles. Aquel que no está caminando de una manera irreprensible es porque no está siguiendo los pasos de Cristo. El nombre que es invocado por Pablo en el versículo 10 de 1 Corintios 1 es el nombre de aquel que, según el versículo 9, ponga atención a esto, es en el cual la iglesia mantiene su comunión, su unidad. Fiel es Dios, dice el versículo 9, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Porque para que la iglesia se mantenga en unidad, que era el gran error de los corintios, la iglesia tiene que estar en una total conexión con Cristo. Si no hay una unión primeramente con Cristo, entonces la comunión en la iglesia simple y llanamente no va a darse. Dice, os ruego por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, con esta autoridad habla Pablo. Más que con esta autoridad habla, con este sentir ruega. Que habléis todos una misma cosa. Pablo está haciendo alusión a un hablar, está haciendo alusión a un acto externo del hombre. Sin embargo, esta mención al acto externo es una alusión directa a un acto interno. ¿Por qué razón? Porque tenemos por lo menos dos pasajes, hay mucho más, pero por lo menos dos, que nos hablan de que lo que sale de la boca, dijo Cristo, del corazón sale. Mateo capítulo 15. Lo que sale de la boca,
del corazón sale. Porque lo que está en el corazón es lo que va a emanar de nuestros labios. Y en Lucas capítulo 6 dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso Pablo dice, yo les pido a todos ustedes que hablen una misma cosa. En palabras sencillas y una simple ilustración, hablen el mismo idioma. ¿Usted se acuerda de la Torre de Babel? ¿Por qué estaban edificando una torre? ¿O cómo lograron edificar una torre? ¿Cómo tanta gente logró ponerse de acuerdo? Bueno, estaban todos hablando un mismo idioma. Cuando Dios quiso interrumpir la construcción de esa torre, ¿qué fue lo que hizo? Confundió las lenguas, por tanto se dispersaron y dejaron de edificar la torre. Eso simplemente a modo de ilustración. Cuando la iglesia habla un mismo idioma, el edificio que es la iglesia se edifica y crece. Cuando los miembros dejan de hablar el mismo idioma, entonces la iglesia se quiebra. Entonces Pablo le dicen, hablen el mismo idioma. Hablen una misma cosa, dice el apóstol Pablo. Y que no haya entre vosotros divisiones. ¿Cómo entonces se va a mantener la unidad de la iglesia? Bueno, tienen que hablar una misma cosa. Y eso que hablan, eso que sale de sus labios, tiene que hacer lo que sea, tiene que ser aquello que es el primer lugar en su corazón, para que de la abundancia de su corazón pueda hablar su boca. Entonces el apóstol Pablo dice que no tienen que haber divisiones. Les voy a mencionar algo. Si Cristo no está reinando en el corazón de los miembros de una iglesia, en este caso Corinto, si Cristo no está reinando en el corazón de los miembros de una iglesia, entonces cada quien va a hablar una cosa distinta. Cada quien va a tener diferentes parámetros de vida, fundamento de vida, diferente orden a seguir. Todo el mundo va a creer que tiene la razón. Entonces, ¿qué va a pasar? Todos van a ser dirigidos por un sentir personal. Todos van a ser dirigidos por ideas particulares. Entonces nadie va a caminar en la misma dirección. Todos van a ir en sentido contrario y opuesto. Por tanto, van a chocar, se van a doler, se van a sentir. Eso es obvio. Esa es la gracia de los autos chocones en los parques de diversiones. Ningún auto tiene una dirección fija. Por tanto, chocan. Y como a la gente del mundo le gusta chocarse unos con otros, entonces el juego tiene éxito. Pero si Cristo reina en el corazón de cada creyente, si Cristo reina en el corazón, por ejemplo, de un padre y de una madre, entonces Cristo va a reinar en la familia. Porque si Cristo reina en el corazón de un varón, el varón entiende que tiene que amar a su esposa como Cristo ama a la iglesia. Y si Cristo reina en el corazón de esa esposa, entonces la esposa entiende que tiene que estar sujeta a su marido como la iglesia está sujeta a Cristo. Por tanto, todo funciona en armonía. Porque el varón no ejerce un autoritarismo sobre su esposa. El varón cumple su labor de cabeza de hogar, así como Cristo cumple labor de cabeza sobre la iglesia. Cristo no es un dictador sobre la iglesia, es el ejemplo de santidad. Entonces se desarrolla una comunión, un matrimonio en unidad y en avance, porque están ambos cumpliendo sus responsabilidades, sus roles y amándose, avanzan. Eso si Cristo reina en el corazón de los padres de una familia. Si Cristo reina en el corazón de los miembros de una iglesia, entonces Cristo va a ser el Señor y autoridad sobre la iglesia. Por tanto, cuando tengamos que planificar algo, ¿cómo vamos a organizarnos? Bueno, ¿qué dice la Biblia al respecto? Y según lo que la Biblia dice, entonces vamos a decidir. Si Cristo reina en el corazón de los creyentes, entonces vamos a tener los parámetros correctos para llevar a cabo las decisiones que tomemos. Y si en algún momento se levanta alguien y dice, yo me opongo a lo que se está diciendo, si toda la iglesia está plenamente consciente que están haciendo la voluntad de Cristo, va a ser evidente que aquel que está en oposición es porque está en oposición a la palabra de Cristo. Entonces la vida orgánica de una iglesia gira en torno a la palabra de Dios, porque ahí está expresada la voluntad de Jesús. Pablo dice que no haya entre los corintios divisiones, sino que tienen que estar perfectamente, paréntesis, usted recordará que cuando la palabra de Dios nos habla de perfección, lo que hace es hablarnos de madurez. Pablo está abogando por una unidad en la iglesia, pero una unidad madura. Hay iglesias que permanecen unidas 10, 20, 30, 100 años, pero son iglesias inmaduras porque están regidos por una mala doctrina. Entonces hay personas que llegan a la iglesia, dejan el cerebro en la puerta y luego se sientan, reciben lo que les tienen que decir y cuando se van toman su cerebro, se lo ponen y van a sus casas. Entonces mantienen una actitud
de total sujeción, aunque no se esté predicando la palabra de Dios. Por eso las sectas a veces duran tanto. Por eso las sectas cumplen décadas y siglos de vida. Porque las personas van y se dejan manipular. Tenemos un montón de sectas el día de hoy de gente luchando por su salvación. Y son fieles a su secta. Aunque la palabra en ninguna parte dice que la salvación es por obrar de determinada manera, sino por la gracia de Dios. Entonces la actitud o la unidad cristiana debe ser una unidad madura. El creyente debe entender la palabra, conocer, pensar, razonar, estudiar, deducir, inferir, expresar su opinión. Pero maduramente, sabiamente. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo acá. Que estéis perfectamente unidos. Esta palabra unidos hace una alusión no solamente a estar unidos, es decir, uno sentado al lado del otro, sino ajustados, ensamblados, unificados. Algunos utilizan esta palabra unidos para hacer alusión a algo que antes estuvo roto, pero que ahora está restaurado. Y leyendo algunos comentarios leía esto, que era esta palabra unidos, muchos lo utilizaban para hacer alusión a aquel que había tenido un accidente y se había dislocado un hueso. Entonces decían, hay que unir este hueso con el cuerpo, la parte del cuerpo que le corresponde. Entonces hacía un trabajo para que estuviera perfectamente ensamblado. Esa es la unión que está hablando Pablo. A veces esa unión, ese trabajo duele. Duele tomar a una persona con una fractura, le duele a la persona que está ahí. Le duele que le tomen el brazo fracturado, herido, y dicen, suéltenme, esto me duele, pero lo están haciendo por su bien. Entonces le toman el bracito y lo ponen en el lugar donde debe estar, aunque le duela ese brazo, aunque le duela a esa persona, pero el resultado de ese proceso médico es favorable para la persona. El brazo sigue funcionando normalmente según su rol, según su propósito, aunque duela el proceso de reinserción. Pablo dice, estén perfectamente unidos en una misma mente. La Nueva Traducción Viviente traduce la palabra mente como pensamiento. Cuando Cristo reina en el corazón del creyente, entonces los pensamientos del creyente están delimitados por Cristo. Están direccionados por Jesús. Por tanto, la forma de pensar, de inferir, de deducir es una manera cristocéntrica, porque Cristo está reinando en el interior. Unidos en mente y en un parecer. También la Nueva Traducción Viviente traduce esta palabra parecer como propósito. Es decir, cuando el pensamiento de los creyentes en una asamblea local está delimitado por la persona de Cristo y por la obra de Cristo, entonces las decisiones que se toman son las decisiones que Cristo desea que se tomen, porque están todos pensando una misma cosa. Cristo es el centro de todos. Ahora, insisto con esto, hay oportunidades en las cuales van a haber pequeñas diferencias en cuanto a lo general. Pero si todos están buscando la gloria de Cristo, va a haber una unión. ¿Vamos a pintar la iglesia blanca o vamos a pintar la iglesia amarilla? Esos son detalles que pueden haber distintas posiciones. Pero todos van a estar buscando la gloria de Cristo. Por tanto, ya sea que se pinte amarillo o ya sea que se pinte blanca, va a ser para la gloria de Dios y todos lo van a entender. Por tanto, no se va a generar una división. ¿Por qué color se pinta una iglesia? ¿Qué sillas vamos a comprar en la iglesia? Bueno, esos son detalles que si todos están buscando la gloria de Cristo, se va a llegar a un consenso. Y todos van a entender que están haciendo las cosas para la gloria de Dios. En los detalles van a haber diferencias, pero al fin y al cabo todos están en un propósito. Pero en las decisiones en cuanto a lo fundamental, va a haber una unidad. Porque todos están haciendo la voluntad de Cristo. Asuntos fundamentales de la iglesia. Ministerio, discipulado, ordenanzas, cena, bautismos, servicio. Unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Pablo dice que fue informado por los de Cloé. La conducta de la iglesia nunca va a estar velada ante nadie. El Señor Jesucristo dijo que la iglesia, o que sus seguidores, que sus discípulos son la luz del mundo. Usted se ha dado cuenta de esto a lo largo de los años. Y es que los ojos de los incrédulos están puestos sobre la iglesia, ya sea para bien o para mal. Los incrédulos están mirando a la iglesia constantemente, esperando ver santidad o esperando ver pecado. Porque hay personas que no conocen de Cristo, pero están buscando una iglesia santa donde puedan entrar y ser recibidos.
Hay gente en el mundo que tiene sus familias destruidas, con padres, con papás metidos en alcohol, en droga, violencia intrafamiliar, mujeres despreocupadas de su casa, en un hogar donde todos los hermanos se pelean, donde todos discuten, donde nada se entiende, donde todos se gritan, un barrio conflictivo, aproblemados. Gente que en sus trabajos está lleno de peleas, lleno de discusiones y están esperando ver una iglesia santa donde ir para conocer verdaderamente el amor de Dios. No leído desde una Biblia, sino el amor de Dios vivido en la práctica, pero no lo encuentran. Muchas personas en el mundo están esperando ver santidad en la iglesia y simple y llanamente no la ven y mueren camino al infierno. Entonces hay incrédulos que esperan encontrar una iglesia santa y no la han encontrado todavía. Sin santidad nadie verá a Dios. Si la iglesia no es santa, nadie va a conocer a Cristo. Pero también hay incrédulos que tienen sus ojos puestos sobre la iglesia esperando encontrar pecado. Porque el mundo es así. Está atento hasta que el creyente cometa un error para catapultarlo. Yo sabía que esa iglesia se iba a dividir. Yo sabía que ese pastor se iba a equivocar. ¿Se dan cuenta? Yo lo sabía, yo lo dije. Miren la condición de la iglesia como está. Porque así es el mundo. La conducta de la iglesia de los Corintios era tan conocida que llegó a los oídos de Pablo, que estaba al otro lado del mar. Porque está Éfeso en la costa, está el mar Mediterráneo y está la isla de Corinto. Porque los testimonios de las iglesias rompen barreras. Sea un buen testimonio o sea un mal testimonio. A veces los últimos en enterarse del testimonio que tiene su propia iglesia son los mismos evangélicos. Pablo dice: quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Algunos estaban diciendo, no, yo pertenezco al fundador de la iglesia. Yo soy pablista, decían algunos. No, yo no escucho ni a Pedro, yo no escucho a Apolos, para mí solamente Pablo. Porque Pablo, el enviado de Cristo, Cristo se le apareció al mismo resucitado. Pablo conoció a Cristo ahí en camino a Damasco. Pablo recibió el evangelio. Pablo vino a Corinto. Pablo fundó la iglesia. Yo soy de Pablo, decían algunos. No me hablen de Bernabé, no me hablen de Juan, no me hablen de nadie, no me hablen de Jacobo, no me hablen de la iglesia de Jerusalén. No, yo soy corintio, y yo soy de Pablo, decían algunos. Otros decían, no, yo soy de Apolos, porque Pablo es muy débil en su presencia cuando predica. Pablo está medio enfermo, tiene un problema en los ojos, está medio ciego Pablo. Entonces yo no soy de Pablo, ¿cómo voy a ser seguidor de alguien que tiene problemas en los ojos? Entonces me imagino ahí la gente descontextualizando. Pero si escribió Mateo, porque el ciego que sigue otro, si un ciego guía a otro ciego, se cae al hoyo. Entonces, ¿cómo yo voy a seguir a alguien que está mal de la vista? Descontextualizando las verdades bíblicas. No, yo no soy de Pablo, yo soy de Pedro. Yo soy de aquel que fue encomendado por Cristo como apóstol a la circuncisión. Yo soy cristiano bíblico de cepa pura. Porque el evangelio o la salvación viene de los judíos, yo soy de aquel que le predica a los judíos. Yo soy de Cefas. No, yo soy de Apolos, por su elocuencia, por su sabiduría, por su integridad, por su ímpetu al predicar. Otros decían, no, yo no soy ni de Pablo, yo no soy ni de Cefas, yo no soy ni de Apolos, yo soy de Cristo. Yo soy de Cristo y no me hablen de ningún otro predicador. Yo soy solamente de Jesús. Ahora, todas estas actitudes están en conflicto. El día de hoy los creyentes, yo soy bautista. Yo no me junto con los pentecostales. No, ¿cómo se te ocurre? No, yo soy de las asambleas de Dios. No me hablen de los anglicanos que usan sotana en sus cultos, porque yo soy asambleísta. Tráigame una guitarra eléctrica y hacemos un culto. Y así. Las denominaciones no necesariamente son malas, pero a veces son ocasión para mayor división en el cuerpo de Cristo. Entonces el apóstol Pablo dice que no, que eso está mal. ¿Por qué está mal? Porque no podemos tomar un referente humano y ponerlo como nuestro representante ante el mundo o ante el cuerpo de Cristo. Simple y llanamente no podemos. Porque toda la iglesia pertenece a Cristo. Entonces no podemos tomar a un siervo de Dios y darle el lugar de Cristo. Eso es destronar a Cristo. Y aquel que dice, yo pertenezco a Cristo, pero no me hablen de nadie más, también es una actitud errada. ¿Por qué? Porque en Cristo somos todos una iglesia.
Hace algún tiempo atrás, en este púlpito se dijo que nosotros no deberíamos leer libros, porque tenemos que leer solamente la Biblia. Algunos se acordarán de ese comentario que en un momento se dijo. Que los creyentes no tienen por qué leer a otros maestros bíblicos que han escrito, solamente tenemos que leer la Biblia, la santa palabra de Dios. Bueno, aparentemente esa persona no sabía que la Biblia es una biblioteca, escrita por muchos autores. Entonces no podemos hacer una división entre Cristo y los instrumentos que Cristo ha usado para compartir su evangelio, porque en Cristo somos un cuerpo. No podemos excluir al Señor de sus instrumentos, ni de los instrumentos del Señor. Somos todos seguidores de Cristo y todos nos necesitamos mutuamente porque somos una iglesia. Pablo pregunta, versículo 13, ¿acaso está dividido Cristo? Esa pregunta, usted tiene la respuesta a esa pregunta. ¿Acaso está dividido Cristo? La respuesta es obvia, no, Cristo no está dividido. ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Pablo está siendo sincero, como todo ministro debe ser sincero. Pablo está diciendo, yo no morí por ustedes, yo no salvé a nadie de ustedes de la condenación del infierno, los salvó Cristo, por eso tienen que atender al mensaje de Cristo. Y yo estoy predicando según la autoridad de Cristo, según el versículo 10, porque estaba invocando a Jesús. Yo no morí por ustedes, yo no los salvé. Sus almas no me pertenecen a mí, sus almas le pertenecen a Dios. ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? ¿Fui yo el que instituyó las ordenanzas? ¿Fui yo el que mandé que los creyentes bauticen a los nuevos conversos? ¿Fui yo el que instituí la Santa Cena? ¿Fui yo el que instituí la iglesia? ¿Fui yo el que le puso en orden a la iglesia? ¿Fui yo el que determina quién es apóstol, quién es pastor, quién es maestro, quién es profeta, quién es evangelista? ¿Fui yo el que lo inventé? No, pues fue Cristo. Y Cristo no está dividido. Cristo Cristo murió una vez, pero resucitó y nos salvó. Cristo hoy está vivo, Él ya no muere más. Entonces atendamos a lo que Cristo dice. Pablo está invocando el nombre de Cristo para señalarle a los corintios que Él no está hablando de su propia voluntad. Él está hablando según la voluntad del Señor. Porque la iglesia debe sujetarse a la voluntad de Cristo. Si Cristo no reina en el corazón del creyente, el creyente no madurará. Si Cristo no reina en el corazón del creyente, la iglesia será inmadura. La iglesia no se unificará, la iglesia no crecerá, la iglesia ni aún se respetará a sí misma, porque no sabe cómo tratarse unos con otros. Por eso necesitamos rendirnos a Cristo y dejarnos gobernar y conducir por Él. Vamos a orar.